Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 11. Crecer hacia el cielo, parte 5. El espacio público y los bienes públicos son el centro de la disputa de la redensificación del área metropolitana de Guadalajara. Uno de los grandes absurdos de esta política es que se ha tratado de incentivar a través de los inmuebles públicos que son privatizados a cambio de ciertos beneficios que están lejos del valor de mercado y del valor de negocio mismo que dan paso y que en consecuencia generan beneficios dudosos a la calidad de vida de los habitantes de los alrededores. Las donaciones o ventas a costos menores o a cambio de ciertas construcciones que a final de cuentas derivarán en el beneficio de los propios inversionistas del predio en cuestión han estado en el centro de la polémica desde que las autoridades estatales y municipales pretendieron establecer como política el incentivo para que los habitantes de la zona centro de Guadalajara y en general de la mancha urbana más consolidada, ubicada al interior del anillo periférico, regresaran. Hay efectivamente un despoblamiento progresivo del municipio central, pese a que tiene los servicios públicos consolidados más completos. Sin embargo, no se puede perder de vista que la misma tendencia al despoblamiento ha hecho disminuir de forma gradual la inversión en el mantenimiento de esos servicios, lo que a su vez significa que requieren una rehabilitación cada día más costosa, como condición sine qua non para que tengan sentido las inversiones de la redensificación. Toda política urbana tiene contradicciones y debe gestionar diversos intereses entre económicos de corto plazo y sociales de largo plazo. En ese sentido, Guadalajara es hoy un laboratorio de conflicto y cambio que obliga, más que nunca, a recuperar la calidad del debate público. Esto es, contar con información cierta y consolidada que permitan a los pobladores ejercer ciudadanía y de este modo construir ciudad, lo que significa establecer un modelo que condicione las inversiones a los intereses generales de largo plazo. Sobre este tema habla con Territorio Reportaje la directora de una carrera de reciente creación en el ITESO de Guadalajara, la licenciatura en Desarrollo Inmobiliario Sustentable, donde se intenta comprender, dar instrumentos y armonizar el mercado con la sostenibilidad social y ambiental. Un desafío enorme, señala la maestra Gabriela Gallegos Romero. Tenemos una ciudad que por primera vez ya tiene una política que plantea que hay que densificarse, que hay que crecer hacia arriba, pero pareciera que este crecimiento hacia arriba no se da del todo, no tienen tanta congruencia con cosas que la propia autoridad plantea. Por ejemplo, dice que hay que generar mucha vivienda para clases medias, para clases populares, pero no estamos viendo en las zonas populares o en las zonas medias bajas que se construya este tipo de vivienda, sino más bien en las zonas con mayor plusvalía, hablando de Minerva, de Providencia, de Chapultepec. ¿Qué es lo que está pasando y por qué este fenómeno? Bueno, uno de los fenómenos que se consideran es el valor del terreno. O sea, el valor del terreno es carísimo en Guadalajara. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado que lo estipula y que lo maneja. O sea, el valor del mercado es el que nos está controlando. Si nosotros dejamos disparar ese valor de mercado, no vamos a poder hacer vivienda más barata con las condiciones y la calidad que se tiene al día de hoy. Entonces, bueno, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, el tema de la densificación, pues sí, es todo un planteamiento que se ha desarrollado porque la vivienda vertical no responde a una sustentabilidad como tal. La sustentabilidad que se da dentro de esa alta densificación es el proyecto que se está generando, ¿no? Tenemos proyectos en los que no le dan condiciones, por ejemplo, de áreas verdes. No consideran dentro del proyecto análisis técnicos como captación de agua pluvial, eficiencia energética. Simplemente se construye para un mercado que ya está dado y que no responde a estas necesidades ambientales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer pues es precisamente la conciencia de la parte sustentable de estos proyectos, sí generar vivienda vertical, porque hoy en día es lo que va a ser de aquí al futuro. Las condiciones, la tipología de las familias ya no son la misma. Tenemos muy marcado lo que es el antes y el después de una pandemia y también dentro de una tendencia inmobiliaria. Entonces, hoy en día la gente vive diferente que hace
10 años y que incluso hace 5 años. Entonces, esto viene con una dinámica muy rápida. Antes teníamos que esperar toda una década para poder analizar la nueva generación. Ahora no, o sea, ya tenemos 5 años, 6 años y ya sabemos cuáles son las características de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, también esa brecha se ha cortado, las construcciones verticales pues van a seguir porque solamente vendiendo 13 departamentos, por darte un ejemplo, puedo pagar el costo de ese terreno. O sea, de ninguna manera 1 o 2 casas pueden pagar el costo de un terreno, es imposible, no hay manera. Entonces generamos esta verticalidad para poder cubrir el costo del terreno que se nos está dando. La gente gusta de vivir en zonas céntricas, eso está padrísimo, porque redensificamos el centro histórico de Guadalajara, regresamos a la gente a vivir a esas zonas que hoy en día tienen todos los servicios y no necesitamos expandirnos perdiendo ese tema de servicios y siendo todavía más cara la obra. El terreno puede ser más barato, pero llevar los servicios hacia esa zona es prácticamente imposible. Entonces le das una vivienda a una persona, pero no le das vías de comunicación, no le das alternativas para consumos ni nada por el estilo. Entonces tiene que trasladarse hacia lo que es la parte céntrica, tan solo para ir al súper, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, pues solamente de esa manera respondemos al precio del terreno, construyendo hacia arriba. Y si construimos hacia arriba con condiciones ambientales, pues estaríamos generando proyectos padrísimos, ¿no? Porque hablamos del tema ambiental, pero también hablamos del tema de servicios. Yo me pregunto si esos proyectos averiguan si el soporte que traen para agua, para drenaje, para electricidad, es el adecuado, porque salen muchas quejas cuando llega una torre de estas que de repente se les empieza a ir el agua, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿realmente están siendo serios en esto? No solamente ellos, la autoridad, porque se supone que hay una autoridad, les da un vocacionamiento el CIAPA, por ejemplo. Uno presumiría que el CIAPA les está garantizando el agua a ellos y a todos los vecinos, pero pareciera que no. No, y no nada más es el CIAPA, la Comisión de Electricidad también. O sea, para que tú obtengas una habitabilidad es porque ya cubriste todas las demandas de las diferentes instancias. ¿Por qué no cuando ya está en proceso o ya está en entrega la obra? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿por qué se les dio el permiso a ciertos proyectos que no cumplen con las habitabilidades necesarias? Eso ya no es una cuestión de un proyecto de desarrollo inmobiliario, es más bien una cuestión de ética dentro del proceso para una licencia, ¿no? Además, está el tema de la movilidad, el eje para construir cambios de largo aliento. Sin embargo, para la licencia de construcción, ellos debieron de haber cubierto el tema del estacionamiento. O sea, imposible, bueno, no me cabe a mí en la cabeza que alguien les haya dado un permiso sin abastecimiento de agua, sin abastecimiento de luz eléctrica y sin estacionamiento, ¿no? Hablando de los desarrollos que se están haciendo hoy, sobre todo en la parte céntrica de la ciudad. O sea, no hay estacionamiento, no hay manera de buscar. La otra condición importante que yo quisiera comentarte es que hay proyectos que le están dando más impulso al uso de las vías recreativas, de la bicicleta, de la parte peatonal, que al uso del estacionamiento. Entonces, no sé si, o sea, no tenemos un proyecto en específico en el que podamos analizar cuál sería la problemática, pero buscando esas condiciones, pues yo diría, entre menos uso de auto, mejor. Entre más servicios tengas cercanos a tu vivienda, menos demanda del automóvil vas a tener. Y estoy hablando de servicios con calidad, ¿no? Pero eso implicaría un proyecto verdaderamente integral, ¿no? No nomás hacer una torre. Así es, un proyecto de ciudad integral. Exactamente. Un proyecto de ciudad. Sí, porque de repente pareciera, bájate del auto, pero no tenemos resuelto ni siquiera el tema del transporte colectivo, que tendría que ser la base mínima, ¿no? Ya comenzamos. La ciudad de Guadalajara, con este nuevo proyecto de movilidad que tienen, creo que vamos por muy buen camino, pero definitivamente nos falta. O sea, hay municipios que hoy por hoy tienen
un buen número de habitantes. Tlajomulco, por ejemplo, está alrededor de los 700,000 habitantes según el censo del 2020 y no tenemos resuelto la comunicación ni el sistema de transporte. O sea, tú párate ahí a las 7 de la mañana y verás la demanda de gente que tienen, ¿no? Pero hay centros comerciales, pero hay licencias para desarrollos. Entonces, esa parte, ese trabajar de la mano, desarrolladores, sociedad y ayuntamientos o gobierno es indispensable en esta nueva forma de vida que tenemos, porque ya no nos alcanza el territorio, el precio del terreno es muy alto, necesitamos servicios para que la gente pueda moverse. O sea, el tema de movilidad es todo un tema en el diseño urbano y la verdad es que es indispensable. Pero también entiendo que el tema del financiamiento y del dinero pues es importante. O sea, la obra que se hizo y que se abrió este año de movilidad pues necesitará abastecer el dinero ahorita, ¿no? Las arcas de dinero para poder construir dentro de eso. Yo sé que dentro de lo que es el gobierno del estado se tiene considerado no solo a un ayuntamiento, sino a toda la periferia de la ciudad conurbana de Guadalajara. Sin embargo, pues de aquí a que nos come el tiempo, ¿no? Otra deficiencia es la omisión de los riesgos en los procesos de los proyectos. Sí tenemos un plano de riesgos, sí tenemos un plano, inclusive aquí en el ITESO hay toda una comisión de gente especializada en el tema del agua para poder determinar, mantener y reubicar estos nuevos lazos de agua que se tienen. Y sí, o sea, ciertamente empiezan a hacer excavaciones y encuentran agua. Afortunadamente se encuentra agua todavía. Es todo un problema eso. Sí hay todo un tema alrededor de qué es lo que hacemos, porque hay una falta de conciencia en el proceso constructivo para poder manejar este tema de lo del agua, ¿no? Yo te diría, los proyectos que nosotros hemos estado siguiendo a lo largo en esta nueva licenciatura tienen mucho esa parte de conciencia ambiental. ¿Qué es lo que se hace cuando se está construyendo? Se contrata empresas certificadas para que el agua de lo que es el nivel de agua freático se saca por medio de pipas y se van y se tiran en mantos limpios, ¿no? El agua está completamente limpia. Pero digo, no está si sujeta. tenemos un mapa de riesgos, tendríamos que tener claro, aquí no vas a poder y aquí sí vas a poder. Porque eso ya sería como una solución ya cuando se ahogó el niño, ¿no? Ajá. Porque ya hiciste la perforación. Así es. Fuerzas sociales con diversa calidad de información enfrentan los intereses de la redensificación y el modo en que los gobiernos locales y estatal presuntamente estarían interviniendo a favor de esos proyectos privados de corto plazo. El caso del Parque San Rafael es emblemático de la incapacidad de las autoridades en convencer a la sociedad de que una infraestructura de captación es necesaria para contener inundaciones, porque los vecinos lo que ven allí son decenas de árboles caídos, el daño a un espacio público y un presunto esfuerzo para dar valor a proyectos privados de vivienda vertical. La redensificación urbana de Guadalajara está generando muchos problemas porque en muchos sitios se están utilizando bienes públicos para incentivarla. Y bueno, uno de los casos más emblemáticos es lo que vamos en este espacio a hablar, es justamente el Parque San Rafael. El Parque San Rafael, que ya tiene años en este desencuentro profundo que existe entre muchos vecinos, una mayoría de los vecinos de la zona aledaña al parque, que es uno de los parques más importantes del oriente de la ciudad, y el Ayuntamiento de Guadalajara, el CIAPA, porque estamos hablando de una obra hidráulica que tiene efectos también sobre la redensificación. Y bueno, yo agradezco muchísimo a Gabriela Cervantes, que encabeza esta unión de colonos de la zona de Jardines de la Paz y que se han integrado
a raíz justamente de esta obra, ¿verdad, Gabriela? Sí, es correcto. Nosotros en 2017, cuando vinieron los del CIAPA y del Ayuntamiento de Guadalajara a decir que se iba a hacer una obra de colectores pluviales y del depósito de San Rafael, que era precisamente para evitar inundaciones en la zona, y cuando nosotros cuestionábamos cuáles eran las inundaciones, pues ellos mencionaban que aquí teníamos inundaciones severas, y los vecinos pues decimos, no, es que en esta zona realmente no lo hay, y en las zonas donde sí lo hay, que es Manuel M. Ponce, Gigantes, donde están los bomberos, y allá por la parte del Cantarranas más hacia arriba sí existen inundaciones y no existe esta obra hidráulica, y decían que para eso no había dinero, que esta surgía aquí porque teníamos esos problemas, pero cuando nosotros comenzamos a investigar y a pedir información ya técnica, pues se nos negaba, y fue vía transparencia como nosotros nos empezamos a llegar de los planos y de la información que presentaba, pero eso fue hasta el 2018, cuando ya habíamos emitido juicios, ya teníamos una suspensión para parar la obra. Cuando empezamos a analizar el contenido de la obra, nos dimos cuenta que esta no es una obra para mitigar inundaciones, sino que viene específicamente a sacar todo el agua del subsuelo desde la calle de Historiadores y Alfaro y Piña, justo donde nace la construcción del gran megaproyecto de Grupo San Carlos, que se llama el Gran San Rafael, que pretende construirnos 28 torres departamentales con 1,600 viviendas, y es pues ahora sí que algo que va en contra hasta de la norma de los planes parciales, porque ahí establecía, los del 2017, que lo máximo que podrían construir era 7 niveles. Cuando ellos en el proceso interno que hicieron para pedir las licencias y los permisos para construir, presentaron un modelo de construcción horizontal de no de más de 4 niveles, y aparte en los estudios de uso de suelo dice claramente que la capacidad de carga del suelo no soporta más de 4 niveles porque el manto freático se encuentra a menos de 380 metros. Bueno, hay que decirlo, esto es muy importante que la gente tenga claro. Grupo San Carlos es uno de los grandes grupos inmobiliarios de esta ciudad. El programa anterior comentábamos de 5 grandes grupos, y uno de esos 5 es Grupo San Carlos. Tiene muchos intereses en el área metropolitana, y yo comentaba en ese entonces que muchas veces no se necesita tener un expediente abierto de corrupción directa para ejercer una influencia importante sobre las decisiones que se toman sobre la ciudad. Grupo San Carlos tiene este poder, me queda clarísimo. Ahora, contéstame una pregunta. ¿En qué medida esta obra puede beneficiar este megaproyecto? ¿Por qué es importante para Grupo San Carlos que esto se haga? Pues porque ellos, como ya les comenté, el manto freático en la parte del ex Club Chivas, pues está muy, muy cortito. Entonces ellos, para construir estos departamentos, hicieron unos sótanos subterráneos para hacer sus estacionamientos, y ahí pues, la profundidad que ellos necesitan son de aproximadamente 20 metros. O sea, es para que no les llegue el agua, como pasa en muchas partes. Para que no se inunden. ¿Y qué van a hacer? Que justo donde nace el colector, en la de Alfaro y Piña, Historiadores van a crear un sistema de bombeo permanente para estar filtrando el agua del subsuelo y bajar el nivel freático más allá de los 20 metros para que precisamente ellos no se inunden. Les construyen todo esto para sacar todo el agua del subsuelo, lo van a traer aquí y lo van a estar desechando al drenaje, porque este colector pues lo conectan a la parte de Plutarco Elías Calles o San Jacinto, y de ahí se va directamente hasta la calle de San Andrés, donde se conectan pues todos los sifones de la línea 2, y que también ha sido un problema que desde que se construyó esa obra, por eso hay este tipo de inundaciones en las colonias. O sea, estamos hablando de una inversión pública a favor de un beneficio privado. Es correcto, porque de hecho cuando nosotros revisamos los permisos que tenía Grupo San Carlos, no tenía factibilidad de agua, no tenía factibilidad de vialidad, porque no se crecieron las calles, porque no se había construido ni nueva tubería para agua potable, ni tampoco para sacar todos los residuos que se van a generar con la llegada de más de 6,000 habitantes, porque se supone que estamos hablando ahí de 6,000 si son 3 personas por departamento, pero la norma habla de que son 5 personas, estamos hablando alrededor de 8,000 personas que llegan a habitar 4 hectáreas, que pues de por sí la colonia ya es sumamente poblada. Hay que decirlo, en el oriente de la ciudad la densidad de población es más alta que en el poniente. Las familias suelen ser más grandes, entonces creo que tu dato es más correcto que la estimación de 3, la de 5 es la más... Es correcto. Y bueno, pues esa es la problemática que nosotros vemos y cuestionamos por qué el ayuntamiento, si quiere realmente resolver estas inundaciones, como ellos dicen, pues no son transparentes y dejan de engañar a los ciudadanos. Esta obra es precisamente para pagar los favores políticos y, como dicen, no hay que ser ilusos
recursos, porque ellos tienen muchos convenios que se hacen por abajo del agua y que nosotros vemos cómo se utilizan, no solamente el recurso ciudadano para pagar la obra que dice que van a ser 69 millones de pesos o más, y la otra es que utilicen un bien público que es el Parque San Rafael, que es propiedad de todos, que se debe de cuidar para pues seguir generando pues la salud, el relajamiento, el esparcimiento, la convivencia de la comunidad, y que no les importa, también se los están dando para que ellos tengan esta obra. Justamente háblame de qué efecto está teniendo esto para el Parque San Rafael y cómo ustedes lo avisoran si la obra sale adelante. Pues mira, la verdad es que esto se va a convertir en un verdadero foco de infección, porque nosotros ahí cuando se consiguió la primera suspensión en 2017, que fue aproximadamente en abril cuando les paramos las obras, duró cerrada pues, aproximadamente 5 años. Entonces pues se dejaron expuesto el manto freático y se pobló de árboles. Había más de 700 árboles que estas autoridades de Pablo Lemos vinieron y talaron de manera pues ilegal, porque ya teníamos también una suspensión para que no se hiciera ese daño ambiental. Pues nos estaba generando servicios ambientales buenos, pues que bajara el nivel de la temperatura, porque aquí a la zona recorres el parque y eran 2 o 3 grados centígrados, que no se sentía el calor tan fuerte, el hecho de que había infiltración de agua, de lluvias al subsuelo, de que no se generaban esas inundaciones tan severas de las que hablan estas autoridades, que de alguna manera nos sirve a los ciudadanos para convivir, para tener una identidad como colonia, como comunidad, que los niños tengan espacios para hacer deportes, para recreación, y que realmente el espacio sea público, ¿no? Porque luego ahorita resulta que nos los pelean, que son los dueños los de las canchas de béisbol, cuando es un espacio que es de todos los ciudadanos, que está encomendado precisamente. Nos metimos a investigar un poquito. Este parque data de 1850, 1860, y precisamente se construye toda esta área para generar las galerías filtrantes de San Rafael y llevar el agua de este espacio, de la cuenca de San Andrés, al centro de la ciudad, porque había un desabasto tremendo y el río San Juan de Dios pues se entuba a principios del siglo XX porque estaba muy contaminado. Entonces necesitaron traer agua de los alrededores para que se pudiera surtir a la ciudad. Aquí atrás, ahí donde está la malla la malla verde atrás, ahí está el CIAPA, las instalaciones del CIAPA por M. Ponce. Ahí se encuentran la entrada a las galerías filtrantes de San Rafael. Nosotros hemos bajado a supervisar, son túneles que van hasta el Hospicio Cabañas, hay otra tubería que se conecta hacia Gigantes, que está precisamente en como en la 60 y 12 de octubre, y ahí está toda esta infraestructura que era la que podría servir, o que muchos dicen, son puentes por donde pasaban los cristeros, porque están enormes, y mucha gente desconoce de toda la identidad. Porfirio Díaz era un asiduo a este tipo de lugares. De hecho, en el tiempo donde él era el presidente de la República, el gobernador Securiel concede o compra estos terrenos del rancho de San Rafael y se los entrega al municipio de Guadalajara, porque le dice que es muy importante mantener esta zona por toda la calidad de agua que provee para la ciudad de Guadalajara, y se compran alrededor de 60 hectáreas. Y no es hasta 1960 cuando se empiezan a construir los primeros asentamientos aquí en San Rafael. 60 hectáreas originales, ¿cuántas tiene actualmente el Parque San Rafael? Menos de 10 hectáreas. O sea, hay una pérdida de patrimonio público que es histórica, parecida a los Colomos. Y con esta obra le estaríamos restando 4 hectáreas más, porque las van a impermeabilizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a echar cemento y concreto como si fuera un cubo abajo, a los 4 lados y por encima, y arriba les prometieron que les iban a hacer unas canchas de béisbol muy bonitas a los de la Liga de Bravos, y por eso están peleando, pero al final las coladeras van a quedar a los lados de la cancha. En un momento dado en que se llene, porque ya hicimos los cálculos hidráulicos con los ingenieros especialistas, y nos dicen que en una tormenta atípica, si fuera para el caso de las inundaciones, pues en menos de 1 hora estaría lleno este espacio. Son 20,000 metros cúbicos lo que ellos nos dicen, y la fracción que nos dicen que estarían recibiendo por segundo son 9.04 litros por segundo. Rapidísimo, ¿tienen algún recurso legal en este momento? Sí, tenemos una suspensión vigente que es la 1235/2022, y que precisamente era la que nos otorgaron el 27 de junio del 2022, y que les prohibía talar los más de 300 árboles que en ese momento nosotros teníamos documentados. Pero entonces la violaron. La violaron totalmente, porque a nosotros nosotros nos enteramos el día 28, y ellos en punto de medianoche del 28 llegaron y hicieron toda esta masacre.
Pero un desacato es grave, ¿no tendría que el Poder Judicial ordenar la sanción de los responsables? Ya lo hicimos, nosotros ya metimos el recurso de desacato, estamos en espera de que el juzgado se haga presente, en este caso el secretario, ya fuimos a hablar con el señor Fernando Carbonell y pues explicarle cuál era la situación, dijo que estaban en los tiempos, pero pues vemos que sus tiempos no se adecúan a la afectación y algo muy grave, Agustín, que aquí ya no es nada más un desacato, aquí ya se cometió un delito porque ya se llevó a cabo, o sea, al final ya talaron más de los 700 árboles y ya se realizó el acto vandálico, ¿no? O delictivo. Y nosotros también ya denunciamos ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Pablo Lemus y todas las autoridades correspondientes, entre ellos el director del parque. Muy bien, simplemente recordar que el oriente de Guadalajara, si algo le hace falta, son áreas verdes. La única área verde importante que hay cerca de aquí es el Parque de la Solidaridad, pero en realidad cientos de miles de tapatíos no tienen una posibilidad de disfrutar ese tipo de espacios y es justamente lo que está ahorita bajo esta situación de agresión contra los bienes públicos. Para los desarrolladores pareciera que después de mí el diluvio. El mercado compra para vivir en las nuevas viviendas de alto valor o para especular. Esto comenta la catedrática Gabriela Gallegos Romero. Pareciera que un poquito muchos inversionistas dicen, bueno, mi trabajo es construir y vender en el plazo más corto posible para que se recupere la inversión y para que haya ganancia. Entonces pareciera que se la dejan a los compradores el problema de largo plazo de que a ver cómo le haces con tus cimientos, con el agua ahí pegando todo el tiempo, a ver cómo le haces con todos los servicios que están decayendo en calidad. O sea, terminas tú siendo el que lo tienes que resolver. La pregunta sería, ¿el mercado que está comprando estos inmuebles, estos departamentos en torres, realmente está llegando a habitar, a vivir a las zonas? ¿O estamos hablando de varios casos? Porque uno ve en la vida cotidiana, pues sí, gente que entra a los departamentos, torres muy altas, pero de repente tardan meses o años y hay muchos pisos que están vacíos. Bueno, yo tengo una teoría, es una teoría que nosotros hemos estado analizando en lo que son las viviendas no ocupadas. Responde a una nueva generación de inversionistas que son, ¿cómo te explico? Mira, hace algunos años nosotros sabíamos que nos íbamos a jubilar, ¿sí? Y tú trabajas y bueno, no te preocupas por cómo invertir tu dinero. Las nuevas generaciones saben que hay una ley del Seguro Social que no los protege y ellos buscan ya de manera consciente invertir su dinero. Y el desarrollo inmobiliario es uno de los sectores más seguros de inversión que hay. Entonces, muchísima gente, no tienes idea de cuánta gente tiene diversificado su portafolio de inversiones dentro del ámbito del desarrollo inmobiliario. No les interesa realmente la renta porque hay una problemática en el tema legal de las rentas, no me pagas la renta y no puedo sacarte de ahí, ¿no? Entonces viene toda esa cultura que tenemos de no pagar la renta, pero no me puedes sacar porque hay una ley que me protege. Entonces, ¿qué haces? Inviertes, compras un inmueble que sabes que en X tiempo va a seguir teniendo valor. Si tú metes tu dinero hoy, estamos en una inflación de 7.78. O sea, estamos en un país de alto riesgo en el tema de inversión. Nadie quiere meter su dinero al banco. Todo el mundo busca invertir el poco dinero que tenemos en un inmueble. Entonces, amigos, primos, familiares, juntamos el dinero y compramos un departamento, 2 departamentos, todo un piso completo. Empresas que preferible meter el dinero en ese tipo de inversiones que meterlo a trabajar a un banco en el que no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana. El mercado... El negocio, arriesgarse a hacer un negocio tiene mucha incertidumbre en este momento. Es lo que te quería decir. El mercado inmobiliario se mueve mucho por el tema de inseguridades, ¿no? Inflaciones y conceptos financieros, entre ellos las tendencias, pero sobre todo la incertidumbre. Entonces, si nosotros generamos incertidumbre dentro del país, este fenómeno va a seguir. Porque yo prefiero, no sé ustedes, pero yo prefiero invertir mi dinero en un elemento tangible, no se va a ir, claro,
qué se va a ir. Entonces la misma renta o el mismo departamento de aquí a 5 años va a terminar pagándose, porque el precio del mercado va rapidísimo. O sea, vean el año pasado, por ejemplo, ¿no? El costo promedio de la vivienda era de 2.800.000 y hoy estamos hablando ya de 4.200.000 en menos de un año. Enfrentando toda una pandemia. El mercado inmobiliario tiene que estabilizarse para que todos, ahí sí, incluyendo todos, ¿no? Desde la parte social hasta la parte más favorable económicamente, puedan adquirir un inmueble como medio de inversión, si ese sería su función, ¿no? Ahora hablamos de personas normales que están tratando de cuidar, pues ahora sí que el patrimonio de su vida, pero también se habla mucho del tema de grupos incluso del crimen que ven como una posibilidad de lavado de su negocio la adquisición de inmuebles. ¿Hasta qué punto podríamos hablar de esto también? Bueno, yo te voy a decir una cosa, o sea, el SAT hoy en día es imposible que una empresa no pague impuestos, ¿no? Alguien que llega y te compra un departamento muchas veces es investigado la fuente de ese ingreso. Tiene que venir de una cuenta y hacer una transferencia hacia el pago de eso. Entonces, yo la verdad es que no intuyo en dónde pueda haber... Tendría que haber otro tipo de estrategia más completa. Exactamente, tendría que ser toda una estrategia ajena al desarrollo inmobiliario para poder manejar esos ingresos y que a nosotros nos llegue pues un ingreso limpio y que se pague impuestos, ¿no? Es urgente implementar nuevas tecnologías para minimizar costos frente al alto valor del suelo, pero hay miedo a procesos y materiales nuevos. Ahora hemos estado hablando de vivienda de alto valor, pero ¿cómo le podemos hacer para caminar a que se construya más vivienda en zonas donde más se requiere? O sea, mi pregunta inicial, las clases medias y sobre todo las clases populares, donde además pasan por ahí las rutas del tren, del macrobús, y que se supone que el desarrollo orientado al transporte nos derivaría en proyectos de este tipo, y no estamos viendo muchos. Hay algunos, pero no son muchos. Fíjate que el costo por metro cuadrado ya está muy estipulado en un mercado, pero siempre con un sistema constructivo tradicional. Yo invitaría a todos los desarrolladores y a los constructores que puedan implementar nuevas tecnologías para poder minimizar los costos y que realmente el costo de la vivienda social se mantenga en algo accesible para todos, ¿no? Sin embargo, la gente le tiene miedo a los procesos nuevos, a los materiales nuevos. Aquí en el ITESO tenemos un área que se llama materioteca, en donde se estudia realmente la parte mecánica y sustentable de los materiales. No que sea como un estereotipo o nada más le pongo ahí, ¿no? Mi material es sustentable, ¿en qué? No sé. No, aquí se estudia toda esa versatilidad, todos esos elementos y propiedades mecánicas y físicas. Entonces pueden acercarse aquí al ITESO y verificar con la gente encargada de materioteca, que son especialistas en todos los materiales, y se pueden dar cuenta que tenemos materiales que son a base de resinas y que sustituyen un mortero, por ejemplo, ¿no? En el caso del incremento tan fuerte que hemos tenido en los costos del cemento, ya hay un material que lo sustituye, pero tú vas a las obras y le preguntas a la gente y sigue construyendo de forma tradicional. Los rendimientos de la mano de obra pues son rendimientos artesanales, o sea, es gente que va haciendo todo un proceso y que no minimiza el tiempo ni el valor, y muchas veces tenemos ahí una problemática social, ¿no? Tiene que ver el clima, tiene que ver la parte de la persona para dar el rendimiento adecuado que se está esperando. Todo lo que nosotros hacemos en gabinete, todo está basado en cuestiones y en indicadores de tiempo, costo y calidad, por ejemplo, ¿no? Pero que esos procesos no se lleven a la obra, incrementan el costo. Supongo que también tiene componentes ambientales, porque de repente un material puede generar que una vivienda sea más proclive a calentarse, por ejemplo, en estos tiempos de cambio climático, como que es un factor que también hay que revisar, ¿no? Así es, así es. Tenemos sistemas constructivos que no favorecen a la parte del diseño bioclimático. Tenemos proyectos que no tienen nada que ver con un diseño bioclimático, ¿verdad? Que nada más fueron hechos como en serie y pues la orientación nunca se considera. Sin embargo, esos indicadores muchas veces
cambian el sentido del proyecto y de quién vive el proyecto. Entonces, un cambio de orientación, un muro en cuanto a materialidad, con un material adecuado, ¿no? Hacia el tema hablando de asoleamientos, por ejemplo, ¿no? Eso cambia la forma de vida y también minimiza el costo. No siempre es un costo incrementado. El problema es que no quieren experimentar, o sea, la necesidad ambiental va mucho más rápido que el conocimiento técnico en el ámbito de la construcción. ¿No es hora de que el Estado asuma un papel más protagónico con los valores del suelo? Esto opina la investigadora del ITESO. ¿No cree que el Estado debería ya intervenir, aplicar los instrumentos que existen en el Código Urbano y en las leyes en la materia para ver de qué modo se puede bajar el precio del suelo en Guadalajara? Porque por lo que yo he preguntado de otras ciudades, parece que estamos en la parte más alta de México en cuanto a valor del suelo. Y sí, pues estas cosas que usted me dice me parecen muy interesantes, pero sí tendríamos que buscar que no tuvieran un valor especulativo tan alto. Me hablaban que en Chapalita está 25,000 pesos el metro cuadrado. Es una barbaridad, digo, con unos 10 metros es una casa de Infonavit, el valor de 10 metros cuadrados, o sea, es una cantidad impresionante de dinero. ¿Cómo puede la sociedad, el Estado, ver el modo de que este valor especulativo descienda y que se estimule? Porque también hay otro dato que me parece muy relevante, que yo no sé si ustedes lo tengan bien identificado. Vi en alguna publicación del IMEPLAN que tenemos como 20,000 lotes baldíos al interior de Periférico, o sea, en la zona más cara de la ciudad. ¿Y por qué están baldíos? En otras ciudades tener un lote baldío implica un costo muy alto en impuesto predial, justamente porque no está desarrollado. Y aquí pareciera que puede uno dejar engordando el terreno hasta que le convenga venderlo. Y a veces lotes muy grandes que pueden albergar vivienda muy generosa, pues. Tú me acabas de dar la respuesta. Sí. Si tú revisas, hay todo un catálogo de área verde o de terrenos en el centro de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo quisiera redensificar el centro de Guadalajara, pero el costo por metro cuadrado es impagable. Entonces ahí radica el costo del terreno más la altura permitida en los proyectos, que no me da, ¿verdad? O sea, tendría yo que generar, no sé, 20 departamentos, a lo mejor en 10 niveles, y que esos paguen el costo del terreno, pero no lo permiten porque hay un coeficiente importante el que tenemos nosotros que diseñar. Entonces, si nosotros manejamos eso y analizamos los números, pues no nos da, o sea, no hay manera de construir para que los departamentos paguen el terreno, paguen la construcción y dejen una utilidad. No hay manera. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscar otras alternativas, ¿no? La mayoría de estos terrenos tienen problemas de escrituraciones, tienen problemas pues sobre todo de problemas legales que no han podido concretarse como debe de ser, y que hoy en día pues sí tienen un valor económico, pero que ya cuando se va a garantizar o hacer el proyecto o el medio con quien se supone es el dueño, nos topamos que no hay escrituras, que la gente pues tenía el terreno porque el abuelo, ¿verdad? Porque el tatarabuelo les dejó ese terreno y ha sido parte de su familia, pero no existe la parte legal. Entonces también, ¿no? Es todo un tema en el que tienen que ponerse a trabajar tanto la comunidad como la parte municipal para poder entender pues ese marco legal. Ahora, en cuestión del costo, no es que se baje el nivel del mercado, ¿no? Más bien mantener, o sea, no va a haber una pérdida de valor, no puede haber una pérdida de valor. En el desarrollo inmobiliario, o por lo menos en la parte de la construcción, estos bienes inmuebles no pierden su valor. Esa es una característica que nos da esta gran ventaja, de que tú estás invirtiendo en algo completamente seguro. Lo que sí podemos es frenar este mercado, porque hoy en día empezamos con viviendas de 2,000 y luego de 3,000 y luego de 4,000 y luego de 5, y así se siguen. Y nadie puede detener, porque tú haces un avalúo, y el avalúo, dentro de los enfoques para el cálculo de ese avalúo, es el mercado. Uno de los más importantes es el mercado. Entonces, si el mercado a mí me está manejando un margen, pues yo me voy o al margen o poquito arriba.
La ciudad vive en el conflicto por el espacio público y la gestión del territorio. Esto sucede en el Cerro del Cuatro, donde también se percibe la falta de una comunicación institucional exitosa para convencer a los grupos de que los proyectos son benéficos. La historia de fracasos lo explica. Esto comenta el coordinador de Colonias Unidas del Cerro del Cuatro, Juan Manuel Rodríguez Puentes. Nuestra lucha por el rescate del cerro comienza primero con la instalación de un basurero de residuos forestales aquí en una zona que nos empezó a contaminar bastante con gases de tipo metano y diversos, que ante la acumulación de más de 2,000 toneladas de residuos forestales de todo el estado que vinieron a llegar aquí a la zona más contaminada, pues nos puso en alerta. Al cabo de un tiempo se emite una recomendación, por cierto no ha sido cumplida por parte de las autoridades, en donde se llegó a un convenio que ese basurero dejaría de funcionar y que a la par sería un pequeño bosque urbano, un pequeño pulmón para minorar los daños que se hicieron. Sigue incumplido por parte del gobierno y la Comisión Estatal, pues omisa, no contesta nuestros escritos insistiendo en que cumplan lo pactado. El Cerro del Cuatro es además un botín por parte de los políticos en el poder que se apropian de los bienes públicos para intereses particulares, y en el caso en particular existe un parque llamado por los vecinos Parque Metropolitano Cerro del Cuatro, anteriormente en escrituras se llama Parque Central. Ese parque fue creado ex profeso para generar un área de contención de la contaminación, 550,000 metros cuadrados, que en teoría nos ayudaría. Resulta que hace 4 años la presidenta del partido en el poder lo regaló a la Universidad de Guadalajara, y entonces a partir de esa fecha hemos estado en lucha contra esa situación, con amparos, con demandas y sobre todo generando conciencia, ¿no? Que nuestra Universidad de Guadalajara, primera opositora a la destrucción de áreas verdes, hoy resulta que su vocación es un poquito diferente, ¿no? A destruir lo construido por los ciudadanos, porque es un parque que está pleno de árboles, o sea, tenemos entre el 75 y el 85% de árboles en esa área de 550,000 metros cuadrados. Árboles que debido a la acción del hombre pues van a ser devastados. Aunado a la autorización por parte del partido en el poder, Movimiento Ciudadano, en mafia, en contubernio con las inmobiliarias, que devastan todo sin respetar mínimamente los puntos establecidos en la ley de áreas verdes, de áreas de donación. Inclusive en fraccionamientos como el de Terrazas se les prohíbe plantar árboles porque se les pueden caer sus construcciones. Entonces tienen prohibido plantar árboles porque se les caen sus terrazas. Entonces es algo muy, muy difícil para nosotros, y esta lucha es basado en los demás, en que el aumento de viviendas nos va a afectar a todos en temas de contaminación, en temas de mayor movilidad de autos, en temas de mayor devastación de calles, en temas de falta de agua, en temas de inundaciones. Es decir, lo que antes era una esponja de agua, hoy va a ser una plancha de cemento que va a generar mayores escorrentías y mayores inundaciones a las partes bajas, como está sucediendo actualmente. Es decir, ya no hay un día que no nos inundemos por causa de la lluvia, por pequeña que sea. Como es lógico, es una lucha que se da en los barrios tradicionales del centro, como es Mexicalcingo. Esto dice el integrante del colectivo Caracol, Héctor Robledo, acerca de la disputa por el jardín que ya cumple 5 años.
Un jardín que desde hace 5 años, desde 2017, está amenazado por una donación onerosa que el Ayuntamiento de Guadalajara hizo a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Para construir ahí un estacionamiento supuestamente para el Teatro Diana, ¿no? Para un complejo cultural, ¿no? Pero este es un jardín que fue construido, fue hecho, fue gestionado en 2003-2004 por los vecinos. Sí, ahí estaba el mercado De Mexicalcingo, y lo quitaron y quedó un baldío, ¿no? Entonces los vecinos dijeron, no, pues este espacio hay que aprovecharlo. Y entonces en ese espacio llegaron los vecinos, trajeron mobiliario de otras obras, ¿no? Eso es lo que nos cuenta, ¿no? Y además los vecinos fueron y plantaron sus árboles, ¿no? Este jardín es muy representativo, bueno, por una parte, pues por el oxígeno que nos da, por la vida que nos da, el verde, ¿no? El espacio para convivir, ¿no? Pero es un espacio hecho por los vecinos, entonces también es un espacio hecho de esa memoria reciente, ¿no? Decíamos de 2004, pero pues también por la memoria histórica, ¿no? De ser uno de los primeros barrios de Guadalajara. Entonces imagínense destruir ese jardín, porque si se quiere hacer un estacionamiento ahí, aunque la promesa sea pues que se va a dejar ahí otro jardín, pues va a quedar una plaza ahí, pues lo que hemos visto en otros casos como el Santuario y como el Expiatorio, pues es que dejan una plancha de concreto, ¿no? Esas planchas son lo que le podríamos llamar urbanismo o arquitectura hostil, ¿no? Es decir, donde había árboles, ¿no? Ahora hay una plancha que refleja el sol en esta ciudad, ¿no? Que pega tan fuerte, y pues no es un lugar para estar, ¿no? Son lugares de paso, eso sí, debajo un estacionamiento, ¿no? Siendo que hace pocos años, por la misma época, ¿no? De 2017, 2018, entró toda una política de zona 30 para hacerlo peatonal, bici pública, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahora quieren traer coches aquí? No tiene sentido, o sea, como política pública de movilidad no tiene sentido, ni de espacio público, ¿no? Claro, lo que estamos viendo alrededor del jardín, pues es que ya empiezan también estos edificios, ¿no? Que ofrecen nuevos modelos de vivienda, ¿no? Como el tipo loft, ¿no? Que ya son viviendas ya ni siquiera unifamiliares, ¿no? O sea, son para una persona con su perro, ¿no? Que luego es así como anuncian este tipo de lugares, ¿no? En Mexicalcingo pues viven muchas personas mayores, ¿no? Vecinos históricos también de esta ciudad, y pues mucha gente se ha tenido que ir también ya de la zona. Ahora, que se destruyera ese jardín pues sería fatal, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, ¿cuál es la forma de combatir estos fenómenos? Pues defendiendo estos espacios públicos, ¿no? Que es lo que están haciendo, pues, muchos vecinos en Mexicalcingo. A lo largo de estos 5 programas sobre la redensificación urbana de Guadalajara ha quedado más que claro que el espacio público está siendo utilizado para proyectos privados. El gran pretexto es que se necesita disponer territorio para que se ponga el ejemplo, el modelo a seguir por parte de otros desarrolladores que busquen conseguir el suelo urbano privado justamente para este mismo uso. El segundo punto es que el suelo privado está muy caro, entonces es necesario subsidiar de algún modo con bienes públicos la generación del nuevo modelo de ciudad. Lo cierto es que me encuentro en un punto, el norte de Guadalajara, el norte de la ciudad, que es posiblemente el más emblemático del conflicto que implica la redensificación con proyectos privados en bienes públicos. Es justamente lo que está a mis espaldas, Iconia, que desde el año 2008-2009 empezó un proceso muy largo y muy conflictivo de privatización a partir del presidente municipal, que era entonces Alfonso Petersen Fara, y que siguió por todos los presidentes municipales que lo han sucedido, que se incluye a Ramiro Hernández, que se incluye a Aristóteles Sandoval Díaz, que se incluye a Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, la cuestión es que ninguno, aunque en su momento en campañas políticas prometieron tratar de revertir ese contrato para muchos leoninos que favoreció este negocio privado, ninguno a la larga lo respetó como promesa de campaña y terminó acordando que sí, que se tenían que construir las 8 torres, el centro comercial, el polideportivo, porque iba a ser supuestamente para beneficio de la ciudad, incluso unidades de Cruz Verde para el uso de toda la región de Huentitán, que está densamente poblada. Lo cierto es que este es parte solamente de un predio público que posiblemente era el más grande que poseía la ciudad y que fue adquirido en los años 80 por el exalcalde Arnulfo Villaseñor Saavedra. Cuando se adquirió, la justificación fue clara: para un espacio de área verde. Estamos hablando de una superficie que rebasa las 500 hectáreas y de la cual se tomó, por ejemplo, el Zoológico Guadalajara.
pero que en las últimas administraciones se ha dispuesto para este tipo de modelos de proyectos privados, o bien para utilizar también las superficies para proyectos públicos, pero de infraestructura, no de área verde. La zona, por ejemplo, donde se pretende reinstalar las fiestas de octubre también se ubican en este paño. Y bueno, recordemos que cuando se hicieron los Juegos Panamericanos en 2011, se adquirió un predio más pegado a la ceja de la barranca, en el cual, el disparate se llamaba, en el cual también se ha pensado darle un uso de infraestructura. A la larga termina sacrificándose el uso de área verde que la ciudad tanto demanda, y que bueno, en esta zona particular de la ciudad, si no existieran estos espacios públicos, tendríamos una relación mucho más baja de la que existe, que es deficitaria, no alcanza los 12 metros cuadrados por habitante que se recomienda a nivel internacional, y a final de cuentas este es un conflicto que se va a tener que afrontar y que no sabemos cómo, con qué herramientas va a poder resolver el área metropolitana de Guadalajara. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.